Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Morales ONU. El hashtag es Conclu Morales ONU, numeral Conclu Morales ONU, perdón. Esa es la etiqueta, ya está en pantalla, es la que vamos a estar utilizando. Sus mensajes, por favor, con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, se aprecia dentro y fuera de las fronteras guatemaltecas. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, fue galardonado con el Premio Nobel Alternativo 2018 que otorga la Fundación Right Livelihood Award. El organismo premió el trabajo innovador de Velázquez contra el abuso de poder y la corrupción. La exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, fue distinguida con el mismo premio. Los galardones, se entregarán en Suecia. Esto será el 23 de noviembre. Velázquez recibió el reconocimiento con optimismo. Dijo que el premio llega en un momento particularmente dramático para la lucha contra la impunidad y la corrupción, señalando también que es muy importante porque hará volcar los ojos del mundo sobre Guatemala y ojalá también, dice, la solidaridad internacional con quienes están empeñados en la transformación del país. El tiempo de celebración dio paso a la denuncia, que es lo que hace Velázquez normalmente. Este lunes se lamentó en Twitter de quienes se aprovechan de la necesidad de la gente para engañarla y humillarla con la ilusión de un empleo. Eso muestra, aseguró el comisionado, la calidad moral de los promotores de ese acto vil, a quienes llamó miserables. Pero, ¿por qué dice esto Velázquez? Bueno, es que este mismo lunes unos 150 campesinos se congregaron frente a la sede de la CICIG. Una vez allí denunciaron que fueron engañados. Alguien o algunos, aún por identificar, los llamaron, les propusieron un empleo y les garantizaron el transporte desde el departamento de Jalapa. Cuando llegaron a la ciudad de Guatemala, los campesinos se percataron que debían protestar contra la CICIG ante la sede del organismo. Ellos se negaron, incluso algunos señalaron que estaban a favor de la comisión. Pero ¿cómo pasó esto? Vamos hasta la ciudad de Guatemala con nuestra Michelle Mendoza para saber, qué les prometieron. Fue una cosa, llegaron, pretendían que hicieran otra. Se aprovecharon, podríamos decir que se aprovecharon abiertamente de sus necesidades. Michelle, te saludo, buen inicio de semana, te ponemos toda la atención. Muchas gracias, Fernando. Así es, al filo de las 12 del mediodía, acá, justamente donde yo me encuentro atrás, está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Un grupo de aproximadamente 150 personas llegaron a este punto. Inicialmente se nos comunicó que era una manifestación, pero al llegar a este punto, gran parte de las personas que se encontraban acá dijeron sentirse engañadas. Escuchemos, Fernando, por qué estas personas dijeron que fueron traídas por un motivo y regresaron a Guatemala, regresaron hacia Jalapa, el departamento de Chimaltenango, de una forma no tan agradable. La verdad es de que nos lavaron el coco, porque nos dijeron que veníamos a las oficinas del medio ambiente, veníamos a presentarnos con el ministro de medio ambiente. ¿Para qué motivo? Para recibir o tener a bien nosotros una ayuda en nuestra montaña Santa María, para que podamos ayudarnos con una fuente de trabajo. Bien, Fernando, esto fue prácticamente lo que dijeron la mayoría de las personas que estaban acá. Ellos venían en aproximadamente 7 autobuses y se regresaron, algunos bastante molestos porque ellos no sabían que venían hacia este punto de la ciudad de Guatemala. Algunos decían que iban a llegar hacia el Ministerio de Ambiente para sostener una reunión con las autoridades, quienes supuestamente les habrían ofrecido algún tipo de trabajo, Fernando. Michelle, ¿se dio la reunión o están en proceso de pedirla o qué pasó? ¿Dijeron algo las autoridades del medio ambiente o no? Hasta este punto no tenemos conocimiento todavía qué es lo que dicen las autoridades del Ministerio de Ambiente, pero lo que te puedo decir es de que muchas de estas personas desistieron de ir hacia esa unidad estatal y regresaron hacia su hogar en Chimaltenango, aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Guatemala, para pedir explicaciones a las personas que supuestamente les convocaron para apoyarles en esta medida. Ya como tú lo mencionabas, el comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez, hizo un pronunciamiento bastante fuerte en relación a lo que las mismas personas que estaban acá hace algunas horas manifestaron, sentirse engañados. Bueno, pues es que no se sintieron, es que los engañaron, ¿no? Finalmente ellos mismos hacen la denuncia. Pues habrá que
que deslindar responsabilidades. Yo creo que es sumamente importante y en un momento como el que está atravesando Guatemala con ese tema, me parece que hay que investigarlo bien a fondo por parte de las autoridades. Te saludo ahí en Guatemala, que pases buena noche. A ti. Tú también, gracias. Bueno, desde Ciudad de Guatemala vamos ahora a Guerrero, nos tiene más información, pero ahora ¿sobre qué? Sobre la situación constitucional en Guatemala. Así que saludo a Key, como siempre. Buenas noches, Key. Y la pregunta que hay que hacernos obligados todos es si hay respuesta ya del gobierno de Jimmy Morales o de la Corte de Constitucionalidad con respecto al fallo que ordenó se permite el reingreso de Iván Velázquez a Guatemala. ¿Ya hay algo o no? Hola Fernando, buenas noches. No, todavía no hay pronunciamientos, pero en silencio el gobierno de Jimmy Morales parece estar pasando por una prueba de fuego. Esto porque en el país se ha generado un debate sobre si el mandatario está quebrando o no el hilo constitucional al decidir el viernes no acatar un fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordena el reingreso a Guatemala del jurista de Naciones Unidas y jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Iván Velázquez. Morales, recordemos, llegó al poder no solo con la promesa de apoyar a la CICIG, sino también a Iván Velázquez, e incluso fue el propio mandatario quien propone a Naciones Unidas extender el mandato de la comisión hasta 2019. Pero ahora el presidente dice que el comisionado extralimitó sus funciones y reclama que Velázquez junto al Ministerio Público hayan solicitado un antejuicio para que el mandatario sea investigado por presunto financiamiento ilícito electoral, hechos que el presidente niega. Luego, a principios de septiembre, aprovechando que Velázquez estaba en una gira de trabajo en Estados Unidos, Morales prohíbe la entrada del comisionado a Guatemala. El fallo de la Corte de Constitucionalidad responde entonces al presidente y dice que como responsable de la política exterior del país, él debe velar por el cumplimiento de los acuerdos y que como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población, debe entonces realizar las negociaciones con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12, que es ese acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG. La Corte también dice que la inobservancia de las resoluciones dictadas por esta Corte provoca, a su vez, desatención del mandato contenido en el artículo 154 constitucional y genera responsabilidad legal del funcionario público que incurra en el incumplimiento. Se desconoce cuáles podrían ser las acciones legales de la Corte, pero también se desconoce cuál es el plan del gobierno para enfrentarse a este fallo, ya que la respuesta del presidente Morales y del gobierno no es muy clara. El comunicado que publican solo dice que hará uso de las facultades y recursos que la ley otorga para defender la constitución política, un trabajo que vale la pena mencionar. Recae precisamente en la Corte de Constitucionalidad, como lo establecen los artículos 267 y 268 de la Carta Magna de Guatemala. Algunos expertos legales consultados dicen a CNN que ellos piensan que Morales podría activar un acuerdo gubernativo para disolver ciertas decisiones del Estado que podría incluir el acuerdo de formación de la CICIG, pero representantes de la presidencia de Guatemala ya lo niegan. Nuestros intentos por conversar con el presidente Morales hasta ahora han sido infructuosos y por eso esperamos que su visita a la ONU para asistir a la Asamblea General del organismo arroje algún tipo de luz sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir con el tema de la CICIG. Fernando. Pues vamos a ver si hay, si hay luz y a ver si hay un encuentro con Guterres particularmente para hablar de este tema, ¿no? La expectativa de todos. No sabemos si está ya dentro de la agenda o no. Hasta el momento no lo han anunciado así, pero bueno, sería el momento ideal, ¿no? Aprovechar el marco de la Asamblea General de la ONU. Precisamente. Kate, te saludo y muchas gracias por la información. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Era Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de este tema con quien hoy se convierte precisamente, bueno, no solamente porque pertenece al gobierno guatemalteco, sino porque también es un representante ante las Naciones Unidas en este marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él es mi invitado, le voy a dar la bienvenida, vamos con él. Le doy la bienvenida a Jorge Skinner Klee, es el embajador de Guatemala ante la ONU. Embajador, gracias por aceptar esta entrevista, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Oiga, de entrada, bueno saber, ¿hay algo en la agenda del presidente Morales para hablar con Antonio Guterres acerca de este tema en particular? ¿Se van a reunir? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? ¿No está planeado? ¿Qué me dice? ¿Qué le puedo comentar? Desde el mes de junio estuvimos preguntando cuándo nos podría recibir el secretario en atención a la Asamblea. En efecto, hasta el día de hoy se había fijado preventivamente una reunión para el día viernes, pero el presidente ya estaba de vuelta para entonces en Guatemala. Nos han obsequiado 10 minutos el día mañana por la noche, muy tarde. Mañana por la noche, 10 minutos para reunirse el presidente Morales con Guterres, nada más. Eso es lo que me ha señalado la oficina que hace la, ¿cómo se dice? La que plantea y lleva la agenda del secretario. ¿Y no hay algún reclamo? ¿No necesitan más tiempo para hablar de parte del gobierno del presidente Morales? ¿O están de acuerdo con esto? Pues es la agenda del secretario la que está bastante corta. Nosotros hemos, como le digo, insistido desde tiempo atrás y varias veces este mes que nos atiendan. Y la reunión pues se pactó hasta hoy. A hoy nos dieron la respuesta más concreta. Habían agendado para el viernes, pero este es el tiempo que tiene el secretario. Recuerda, Fernando, que hay 128 jefes de Estado y de Gobierno en Naciones Unidas. Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que me cuesta trabajo dimensionar que en 10 minutos se pueda desenredar todo este enredo, embajador, con todo respeto. Yo me imagino que usted coincide conmigo, el tema lleva mucho más de 10 minutos. Pero a ver, déjeme entender algo. ¿Qué podría plantearse en 10 minutos o qué pretende plantear o podría pretender plantear el presidente Morales cuando ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad, cuando ya Antonio Guterres ha planteado su postura en no retirarle la confianza a Iván Velázquez? ¿Qué se podría plantear en esos 10 minutos o qué busca plantear el gobierno del presidente Morales? Pues tal vez logremos resolver este impasse. El secretario tiene la pelota en su lado, no es el gobierno de Guatemala quien ha sido claro en sus planteamientos, precisamente en las preocupaciones que hemos señalado sobre cómo se aplica y se interpreta el mandato, que francamente creemos que es ultraviris muchas de las funciones que el comisionado pues ejerció, incluido inmiscuirse en asuntos netamente políticos. Con este marco, vaya, a ver, déjeme entenderlo. Tenemos que entender el problema de la CICIG en dos dimensiones. En el ámbito internacional, porque pues es un acuerdo con Naciones Unidas, y en el ámbito local, porque hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Un fallo que hoy no ha encontrado una respuesta por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales. ¿Por qué no se ha escuchado una respuesta a lo ya aclarado por la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué se está esperando? Pues no voy a especular sobre lo que pueda o no suceder en el futuro. Y usted tiene razón, Fernando. Tiene una arista internacional. Eso no tiene que ver con un acuerdo entre dos partes. Lo que se ha negociado y se ha venido tratando de destrabar es la manera en que Guatemala ha presentado sus preocupaciones y Naciones Unidas no las ha resuelto, no se ha abocado al estudio de ellas para contraponer lo que el acuerdo mismo señala. Y nosotros estamos esperando esa calificación, aunque Naciones Unidas dice en principio que la comisión es independiente, que no es un órgano de ellos, que ellos no la nombran, solo la nombran, disculpa, y que simplemente el comisionado pues es autónomo, es soberano y nadie puede decirle qué hace o qué no hace. En el planteamiento también queda claro, y usted estará de acuerdo conmigo, embajador, que quien designa al comisionado es la ONU, o sea, en este caso Antonio Guterres. Sin embargo, de alguna u otra forma se busca y se ha presionado incluso con algo que se interpretó por muchos como un ultimátum para que en 48 horas se presentaran nuevas candidaturas, vamos a decirlo así, o candidatos por parte del gobierno de Guatemala. Este accionar le parece correcto cuando se sabe claramente, lo sabe bien el gobierno del presidente Morales, lo sabe bien la ONU, el que designa y el que determina quién es o quién no es la ONU. ¿Por qué enviar esta carta que no tiene ningún sustento? Se lo digo, dentro del acuerdo no tiene un sustento que le pidan 48 horas, mándame tus candidatos. Es algo que no iba a tener ninguna aplicación en la vida real. Esa es su opinión y la respeto.
pero resulta que desde hace más de un año Guatemala ha entretenido conversaciones de buena fe, ha sostenido pláticas con el Departamento de Asuntos Políticos y el Departamento Legal, la Oficina Legal de Naciones Unidas. Y lo que resulta de ahí es una negativa a conocer las preocupaciones del gobierno. Y usted menciona que el secretario pues nombra al comisionado y en efecto, ¿quién dice que mañana no venga el secretario con una propuesta de nombramiento? Eso no hay que excluirlo. No, yo estoy de acuerdo en que puede haber, yo no estoy descartando eso y le voy a rebatir. No es mi opinión, es lo que está en el acuerdo, yo no estoy opinando. En el acuerdo quedó establecido que será, en este caso, la ONU la que defina quién es el comisionado. No es mi opinión. Y cuando entonces de parte de un Estado se le dice, en 48 horas queremos propuesta de candidatos, pues está pasando por encima del acuerdo, porque no es así, ¿no? Y esa no es mi opinión. Estoy basándome en cómo está delineado el acuerdo. Mire, ese acuerdo lo negocié yo. Sé que no me lo tiene que explicar. En el 2006 yo era el embajador que entonces y yo lo negocié. Bueno, entonces dígame si está bien que en 48 horas se le pida que manden candidatos. Disculpa que yo trate de reaccionar mientras usted interrumpe. El secretario tiene la potestad de nombrar. Lo que nosotros hemos pedido es, y el secretario lo reconoce, de facto una situación que se ha sucedido. Entonces, si no estamos conformes con un enviado diplomático que está sujeto a la Convención de Viena, que es mucho clara cuando dice que el ejecutivo del Estado receptor puede declararlo no grato o puede no reconocerlo, entonces es una situación de hecho que se ha producido y que nosotros mantenemos como gobierno y como una prevención a más discordia en el país. A más discordia en el país. ¿La discordia la ha generado la CICIG o la ha generado el actuar del gobierno del presidente Jimmy Morales? Yo diría que varios. El silencio de Naciones Unidas no contribuye. Y las resoluciones de la Corte, no solo me refiero a la de este año, sino la de el 27 de agosto o 28 de agosto del año pasado, donde claramente la Corte le cercena las facultades regladas que tiene el presidente de la República, como es dirigir la política exterior. Estas facultades, cualquier jurista le puede decir que la Corte, como bien señalaba Keila, en el artículo 260 y tantos, 268, la Corte es... 67 y 68, se los recuerdo, 267 y 268. La Corte es la que defiende el orden constitucional. Eso quiere decir que usted no puede ser como cafetería y tomar una disposición y quitarla porque no me gusta. Al presidente se le encarga por la Constitución la dirección de la política exterior y por lo tanto él tiene exclusivamente esa atribución, no la tiene nadie más. Y a él se le ha arrebatado. Ahí empieza el desorden, dijéramos, constitucional. Y eso es cuestión de opiniones. La Corte pues dice lo que dice la Constitución que dice. Sin embargo, está taxativamente reglada esa facultad en la Constitución y la Corte no tiene sino la imperiosa obligación de respetar ese orden constitucional. Lo dice el artículo 175 que habla de la supremacía constitucional y lo dice el 204 que obliga a los tribunales a observar en toda resolución que se respete el orden y lo que prescribe la Constitución. Déjeme interpretar, embajador. La Corte Constitucional, si no lo entiendo mal, es la encargada de interpretar la Constitución, por eso es que existe, ¿no? ¿Me estaría diciendo usted que la Corte Constitucional está incumpliendo la interpretación de la Constitución? Porque mire, en este escenario, desde el gobierno del presidente Evo Morales, la ONU está mal, la Corte Constitucional está mal, el acuerdo y Iván Velázquez y la CICIG están mal. Es decir, todo está mal en un contexto en el que para muchos hay un conflicto de intereses. El conflicto de intereses es que se le pueda investigar por presunto financiamiento ilícito de campaña. Cuando a mí en lo personal, en esa misma silla en la que está usted en 2016, me dijo que Iván Velázquez hacía un gran trabajo y que él había solicitado en ese viaje a Nueva York en 2016 la extensión hasta el 2019 del mandato. Ahí no había ocurrido nada en torno al tema del financiamiento ilícito de campaña. En cuanto eso entra en juego, hay movimientos hacia el interior del legislativo para cambiar la legislación, usted lo sabe, se está incluso en este mismo momento pidiendo que se les aclare una interpretación precisamente sobre este tema.
Entonces pareciera que aquí hay un conflicto de intereses y un bloque protegiendo al presidente Morales para que CICIG de alguna u otra forma no avance con lo que han planteado junto con el Ministerio Público de una posible investigación por presunto financiamiento ilícito. Bueno, esa es la narrativa. ¿Qué responde usted usted presenta, a quienes interpretan? No es narrativa, le estoy preguntando qué es lo que usted piensa de quienes lo ven así. Si me deja terminar la pregunta, me puede responder. Hay gente que lo ve así, con esa consecución de hechos. ¿Qué le responde usted? Yo respondo que al presidente la Constitución taxativamente le señala la atribución de dirigir la política exterior. Y lo que resulta aquí es que la Corte le ha dicho que el presidente no puede ejercer parte de esas facultades, como están contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que se le aplica por extensión y analogía al régimen de los diplomáticos que CICIG tiene bajo su amparo. ¿Qué pasó desde abril del año 2017, cuando el presidente, en efecto, 15 meses antes de que terminase el mandato, él lo renueva? Pasó el allanamiento ilegal de casa presidencial, pasó la estigmatización, captura y, dijéramos, desgraciadamente, presentación ante la prensa del hijo y del hermano del presidente. Pasó el caso donde hubo exoneraciones, no solo en Guatemala, sino en tribunales de Europa, en el caso de Pavo Real. Pasó el tema de TCQ, TCQ es la terminal de contenedores. Pasaron muchas cosas donde la CICIG excesivamente, y dijéramos fuera de su mandato, y le repito la palabra en latín, se llama ultra vires, ejerció facultades que no tenía. La CICIG fue constituida para específicamente proteger la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos y para desbaratar lo que se llamó aparatos clandestinos y cuerpos de seguridad clandestinos. Sin embargo, se ha metido cada vez más incluso a la reforma constitucional. No es mandato ni atribución, a él no eligió nadie ni la comisión para que hiciera eso. También vemos en el último caso el Tribunal Electoral. Yo no tengo mucho que decir ahí, excepto que son deberes de los ciudadanos guatemaltecos velar porque se cumpla la ley. Y un derecho político y una obligación legal es también garantizar la pureza del proceso electoral. Si CICIG o cualquier otro órgano se mete al Tribunal Electoral a decir quién puede ser candidato de alcalde o diputado, si CICIG va a ser la controladora suprema de la constitucionalidad, ni siquiera la Corte tendría acción que decir, sería CICIG la que va a defender y va a decir lo que es correcto. Ergo, aquí lo que estamos viendo es un abuso de atribuciones. Y esa es la queja puntual del gobierno. Adelante. Sí, no, es que le iba a decir que qué interesante lo que me está diciendo, porque cuando lo escucho hablar en este tenor, entiendo, y usted debe entenderlo también, que no es solamente, en ese caso no sería solamente CICIG, hay un acompañamiento del Ministerio Público también, y entonces ahora también la interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Yo le quiero preguntar, y me responde después de la pausa si le parece, porque tengo que ir a un corte. La pregunta es, entonces, la CICIG, Iván Velázquez, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, ¿están accionando mal en contra de quien sea que tengan que accionar? O si entonces se ha logrado hacer lo que ha hecho la CICIG de la mano del Ministerio Público, el Ministerio Público también es un órgano que no está procediendo de acuerdo a lo estipulado y a lo esperado, porque entonces ahí la CICIG no está funcionando como debería, la Corte de Constitucionalidad tampoco lo está haciendo, el Ministerio Público tampoco lo está haciendo, y el único que estaría funcionando como se debería es el presidente Jimmy Morales. Dígame entonces si ustedes desacreditan la función de estas tres entidades después de la pausa, de acuerdo a todo lo que me acaba usted de explicar. Si le parece, embajador, regreso en un momento. Él es Jorge Skinner Klee, es el embajador de Guatemala ante la ONU. Después de la pausa regreso con esto que es un programa especial, Guatemala. Y la gran pregunta, ya respondida, al menos es lo que me dice el embajador, si va a conversar o no Antonio Guterres con el presidente Jimmy Morales. Me dice sí, pero les han dado solamente 10 minutos, me dice el embajador. Solo 10 minutos para este embrollo gigantesco de la CICIG, Iván Velázquez y el presidente y el gobierno, el presidente Jimmy Morales. Continuamos conversando con Jorge Skinner Klee, el embajador de Guatemala ante la ONU. Embajador, le preguntaba yo, de acuerdo a todos los casos que me citó, ¿no? A todo lo que me acaba de decir hace un momento, CICIG en este caso estaría actuando más allá de sus funciones, pero
al hablar de CICIG, estamos hablando del Ministerio Público, porque el Ministerio Público y CICIG trabajan de la mano, y además la Corte Constitucional estaría malinterpretando la Constitución en contra o en deterioro del gobierno del presidente Morales. Es decir, que los únicos que estarían aquí actuando bien sería el gobierno del presidente Morales, y está siendo víctima de un funcionar o un actuar de estos tres organismos en contra suya. ¿Ese es el planteamiento de ustedes? Negativo, Fernando. Usted está diciendo lo que yo no dije. Yo sí estoy diciendo que sí. Oiga, embajador, le estoy preguntando, no estoy diciendo otra cosa más que le pregunte para que me conteste. No insista en que yo tengo una agenda. Estoy preguntándole para que me explique. Bueno, entonces explíqueme por qué. Si sí funciona bien o no. Si sí se extralimita en su mandato. Si usted cree que violentar... ¿Ministerio Público lo acompaña? ¿Ministerio Público lo acompaña o no? Lo ha acompañado, especialmente en el pasado con la señora fiscal anterior. Entonces, ¿quiere decir que los dos fallaron en su momento al extralimitarse por el acompañamiento del Ministerio Público o no? Mire, Fernando, esos son hechos controvertidos, que solo los tribunales que tienen jurisdicción pueden decidir, y para eso son los tribunales. Y parte del problema que tenemos es una represa inmensa de casos, 900 y pico de gentes detenidas, solo 20 sentencias, la mayoría de culpables, pero hay más de 450 personas guardando prisión sin día de juicio. Eso no es el debido proceso tampoco. Si las pruebas se recabaron, si se detuvo un personaje por X o Y delito, lo menos que se puede esperar es que se le someta a tribunal, que se le sea escuchado, en vez de ser llevado ante la prensa, ser estigmatizado y violentado sus derechos, no solo constitucionales, sino de derechos humanos, que para eso fue creada CICIG. Y me refiero al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Oiga, la percepción, por ejemplo, del relator de la ONU, que es Diego García Sayán, usted sabe, el relator especial de la ONU, habla precisamente de que se respete la independencia judicial, enfocado concretamente en el tema de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? De constitucionalidad. ¿Qué le responde a alguien que lo percibe, no yo, ni mi retórica, ni ninguna agenda? Lo dice él. Él dice que, oigan, respeten la independencia judicial con respecto a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué les dice? Dos comentarios. Yo conozco muy bien a Diego, me merece todo su respeto, pero no veo yo cómo se ha atentado contra la independencia judicial. El presidente de la República ha sido respetuoso, no se ha inmiscuido en ningún proceso, no ha ejercido ninguna presión, ni siquiera en los casos que le atribuyen a él o a su familia. Él habla de ataques e intimidaciones en todas sus formas contra los magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Y yo me pregunto de parte de quién son esos ataques y presiones, si lo que hemos vivido es la amedrentación, el terror judicial, le llaman algunos, y es proveniente de CICIG. Y hemos visto testigos falsos, hemos visto personas injustificadamente detenidas simplemente o perseguidas porque tienen una opinión distinta a la que el comisionado sostenga. Oiga, ¿y esto no se puede probar en el ámbito legal por parte de la presidencia o del equipo de gobierno de Jimmy Morales? Son hechos controvertidos los que están sujetos a prueba y según el derecho son los tribunales los únicos que pueden determinar si sí o si no. ¿Y por qué no esperar a que se determine eso antes de dar el paso que se está dando por parte del gobierno del presidente Morales? El único paso que se ha dado es en no reconocer la autoridad del actual o del anterior comisionado por esos excesos que se han cometido y que precisamente, le comento otra vez, han violado sus derechos a los ciudadanos. Y se ha metido en campos donde no está autorizado, ha ingerido, desgraciadamente, en temas políticos. Eso no es competencia de CICIG, ¿o sí? Pero ese paso, no sé, pregúntele a ellos, ese paso también implica pasar por encima del fallo de la Corte de Constitucionalidad y también implica el pasar por encima del acuerdo en donde se designa al comisionado por parte del secretario general de la ONU. O sea, el paso no es nada más la decisión que se tome, sino que se hace a un lado un fallo constitucional por parte de la Corte. Difiero porque no se ha violentado ninguna resolución de la Corte. Y del secretario general, la queja es que Naciones Unidas ha guardado silencio durante más de un año a pesar de las preocupaciones muy tangibles y patentes que hemos presentado. Oiga, embajador, o sea, entonces, esto quiere decir, todo lo que hemos hablado, que
no se va a permitir el ingreso de Iván Velázquez pese a lo que se diga por parte de la Corte de Constitucionalidad, porque para ustedes está mal interpretada la Constitución. ¿Eso es lo que podemos entender? No me consta que vaya a ser el caso. Usted está hablando de un hipotético que no se ha producido. No, le estoy preguntando, no estoy hablando de un hipotético. ¿Puede interpretarlo así o no? ¿O puede ser que entre Iván Velázquez? Esa es su relación o su interpretación, no es la del gobierno. Ok, le pregunto entonces, ¿existe la posibilidad de que regrese Iván Velázquez a Guatemala? Pregúntele a él. No, pues si los que no lo dejan entrar son los del gobierno de Morales, ¿qué le voy a preguntar yo a él? Hágame el favor, hombre. El comisionado tiene su voluntad propia. Yo no puedo responder por si él va a entrar o no al país y qué va a hacer el gobierno. Estamos hablando de algo que no ha sucedido, que usted me está poniendo en subjuntivo algo como que si fuera hoy, real. No, pues es que no es por subjuntivo, es que de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad ya debían haber permitido el ingreso. Pues son decisiones que no he tomado yo. No le puedo decir si se van a ejecutar o no, o se van a violentar, como dice usted, o contravenir las disposiciones de la Corte. No ha sucedido el caso. No ha sucedido el caso. El caso, bueno, ya, está bien. Oiga, embajador, yo le agradezco el tiempo, sobre todo que haya decidido hablar. Por fin podemos tener a alguien del lado de la perspectiva del gobierno de Jimmy Morales que hable con nosotros. No ha sido fácil, hemos invitado a todo el mundo, usted muy amablemente responde en nuestra invitación. Yo se lo quiero reconocer, aplaudir y agradecer, porque aquí está. A usted, gracias. Estemos o no con el suficiente tiempo, ¿no? Porque hay mucho más que hablar. Tengo otros dos invitados, tengo uno que sigue en la línea que usted me acaba de presentar y otro que no lo ve así. Entonces, como buen guatemalteco, le pido que le demos el espacio a ellos y agradecerle a usted, por supuesto, la entrevista. Muy gentil, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, era Jorge Skinner Klee, el embajador de Guatemala ante la ONU. Como le decía al mismo embajador, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y entonces vamos a seguir escuchando diferentes versiones, una en la línea que acabamos de escuchar del embajador y otra que va en contra completamente. Le estoy hablando de Alfred Kaltschmidt, que es periodista guatemalteco, y también Luis Bon An, informático y empresario guatemalteco.